Entonces, vemos que muchos son los llamados, muchos. Dios llama a todo el mundo. Quiero que eso les quede claro. No se deben sentir mejores que los demás porque atendimos el llamado. No, no somos mejores que los demás. Recuerden lo que dice la palabra de Dios, que si nosotros, si los que eran de la mata, Dios los desechó, que eran los israelitas, los arrancó y los sacó y nos injertó a nosotros que no éramos olivo puro, sino silvestre. Imagínense qué no puede hacer otra vez con el original. Lo puede volver a pegar. Entonces tenemos que atender el llamado. Eso es importante. El primer paso es atender el llamado de Dios. El primer paso, atender el llamado de Dios. Pero atender el llamado no garantiza la salvación. Por eso es que en la iglesia hay muchas personas, pero estamos muy claros, los pastores, estamos clarísimos que no todos van a ser salvos. Lamentablemente, todo pastor quisiera que todas sus ovejas fueran salvas. ¿Cuánto más un pastor quiere que todas las ovejas sean salvas? Pero nosotros mismos sabemos como pastor que no todos van a ser salvos. Primero porque no depende de nosotros. La salvación depende de Dios. No depende. Usted no debe achicopalarse porque nadie le diga a usted no va a ser salvo. Usted se va para el infierno. Usted no le haga caso a eso. Usted tiene que tener una relación con Dios porque el único que salva es Dios. El único que tiene aquí la autoridad para perdonar pecados es Jesús. No existe más nadie. Usted no vaya acá para José Gregorio, Virgen, no, eso no van a perdonar pecados. El pecado lo obtenemos. Obtenemos el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No existe más nadie. Y como les venía diciendo, este versículo, que muchos son los llamados y pocos los escogidos, tiene que ver, o lo vamos a pegar hoy, con el evangelismo. ¿Por qué? Porque quiero que despertemos, para que entendamos la importancia. Usted es la voz de Dios aquí en la tierra. Usted es la persona encargada de hacer ese llamado. Es usted. No, hace rato me preguntaron, no, pero es que yo no estoy casada. No, porque entonces Jesús le fuera dicho a la samaritana, mire, usted se va para el infierno, usted no se preocupe en salir corriendo a invitar a las personas a decirle que yo soy el Hijo de Dios. No, la samaritana era una mujer pecadora, Jesús se le acercó, Jesús no la rechazó, al contrario, la confrontó y hizo que ella creyera en él, para que pudiera tener acceso a la salvación. Y esa mujer, con pecados y todo, salió corriendo y evangelizó toda Samaria. Entonces, hay pastores que dicen, no, está en pecado, no puede evangelizar. No, el evangelismo es para todo. Si dice la palabra de Dios que las piedras hablan. Si dice la palabra de Dios, registra que un burro habló. ¿Cuánto más nosotros, que Dios nos ha hecho para que hablemos? Que Dios nos ha hecho para que evangelicemos, para que llevemos su palabra. Nosotros somos la voz de Dios. Nosotros somos la carta de invitación de Dios. Nosotros somos los que tenemos que llevar el anuncio, llevar el llamado. El llamado, hay que llamar a las personas porque el llamado es para todo el mundo. El vecino ese que a usted de repente le cae mal, o el del fondo, o esa persona que usted vio y bueno, le hizo mal los ojos, esa persona hay que hacerle el llamado. A todo el mundo hay que hacerle el llamado, porque el llamado es para todo el mundo. Ya que estén en la iglesia, ya es responsabilidad de ellos el ser escogido por Dios. Mire, cuando usted va para una verdurera, cuando usted va para una verdurera, una frutera, como usted la quiera llamar, usted va a escoger un tomate podrido, una manzana podrida, ¿verdad que no? Nosotros agarramos lo mejor. Bueno, de eso se trata la iglesia. La iglesia es como una cesta de frutas donde Dios va a escoger lo mejor. No va a escoger a todo el mundo. Aunque todas esas frutas fueron llamadas y echadas en esa cesta, no todas van a ir para la casa de una persona, porque hay personas que dicen, no, esto va para la basura porque ya está podrido. ¿Sí me explico? Así va a ser. Y así va a ser Dios con la iglesia. Va a escoger. Lamentablemente, como le digo, no todo el mundo
va a ser salvo, lamentablemente. No todo el mundo va a ser salvo. Pero todos tenemos la oportunidad de serlo. Y como todos tenemos la oportunidad de serlo, tenemos que esforzarnos por mantener. Dice la palabra, cuidad la salvación con temor y temblor. Temor y temblor, que cuidar la salvación. Entonces, en Mateo 22:14 es donde dice, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, los que quieran tomar nota para que lo vayan leyendo. Entonces, hay diferencia entre llamado y escogido. Vamos a ver la diferencia. Dice, el llamado es la alerta que Dios hace a las personas para que se aparten del pecado, para que se preparen para el camino correcto que los llevará a ser salvos. Si prestan atención y atienden el llamado, comienza la preparación para ser escogido. El escogido es alguien que se esfuerza, que ha entendido la importancia de servir a Dios, que no le tiene miedo al compromiso con Dios y asume responsabilidad. Esa es una persona escogida. ¿Cómo sabe usted distinguir a un escogido de una persona que solamente tiene un llamado o ha tenido un llamado? Del compromiso, de la responsabilidad, de lo que acabamos de leer acá, ese compromiso de servir. Mire, usted va a tener recompensa, así sea por limpiar la silla. Dice la palabra de Dios que aquel que apaga la luz, así que prende la luz en el templo, que mantiene prendido la luz, que mantiene la luz prendida en el templo, tiene bendición. Imagínense. Solamente por eso, imagínense. Cuanto más el que se deja la comodidad de su casa y sale a caminar, así sea 3 cuadras, así le habla a 2, 3 personas, no importa. Pero usted salió y evangelizó a 2, 3 personas. Dios no está viendo que evangelizó 1000 personas, no. Él está viendo que usted hizo el esfuerzo de salir. Y Dios va a poner en su camino esa persona indicada que usted le va a dar las palabras justas para que entre en conciencia. Pero tenemos que descansar en Dios. Descansar en Dios. Entonces, esta es una persona que cuida su testimonio. Los escogidos cuidan su testimonio. No hacen nada para vanagloria. Todo lo que hacen, lo hacen para agradar a Dios, para la gloria de Dios. Entienden que la salvación no es un ticket que pueden comprar, sino un regalo que hay que cuidar. La salvación no es un ticket que usted va y compra, ya tengo mi salvación, como quisieron hacer pretender los católicos hace un tiempo atrás, con el perdón de los católicos que estén escuchando, pues esto está siendo grabado. O sea, no es un ticket que ellos, los católicos en el tiempo de Lutero, esa cuestión, ellos decían, usted venga y dé la platica, esta cantidad de dinero para que su familiar que ya está muerto sea salvo. No, no es un ticket. No es un ticket que podemos comprar. No es algo que tenemos seguro, que hay que cuidar con temor y temblor, ya que lo podemos perder. La salvación se puede perder. Muchos dicen que no se puede perder porque aquel que no fue salvo es porque nunca la tuvo. Pero la palabra de Dios registra que el nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y si puede ser borrado es porque estuvo escrito. En ese momento tenía la vida, era salvo, pero fue borrado. Si fue borrado era porque estaba escrito, no. Solo dice la palabra. Entonces, debemos cuidar la salvación con temor y temblor, como lo dice Pablo. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios escoge dentro de la iglesia. Dios no va a escoger fuera de la iglesia, no. Fuera de la iglesia hace el llamado y dentro de la iglesia escoge. Entonces, dice segunda de Pedro, ahora sí vamos a entrar en la palabra. Todo esto ha sido una introducción. Todo esto que ustedes han escuchado ahorita es una introducción que Dios añadió y agregó
Añadió y agregó. Hay cosas que añadió en este momento. Gloria a Dios y la gloria sea para Él. Ahora vamos a la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 11. Ahora sí vamos a entrar en la palabra, en lo que Dios quiere reforzar con lo que acabamos de hablar ahorita. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Voy a leer la nueva traducción viviente, porque me gusta como lo dice acá. Es lo mismo, pero aquí me gusta como lo dice. Pero es lo mismo. Dice, el versículo 3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y precisas promesas. Estas promesas hacen posible que usted participe de la naturaleza divina y escape de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, de lo que acabamos de leer, los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Escuchen, llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vemos que aquí nos habla, esta versión no dice como la otra, creo que ella hablaba de virtud, aquí habla, bueno, pero es lo mismo, es lo mismo. Y esas virtudes que habla Dios en esta carta, es necesario que la desarrollemos. Aquí aparece más explicada. De repente el que no sabe qué es virtud, qué es fe, o sea, aquí te va diciendo cómo es. O sea, mire, dice, en las promesas de Dios, Dios nos ha hecho promesas. La Biblia está llena de promesas, pero estas promesas no las vamos a alcanzar si no nos esforzamos, como dice acá, que tenemos que esforzarnos para alcanzar esas promesas. Entonces dice, su fe con abundante provisión. ¿Cómo vamos a completar la fe? Con la excelencia moral. Excelencia moral, o sea, tener una buena conducta en la calle. A veces querer darle un golpe a alguien y decir, no se le puede dar un golpe. ¿Cómo está? Dios lo bendiga. Ese es el golpe que usted le puede dar a alguien, es Dios te bendiga. Ese es el golpe que usted le puede dar. Dice la palabra de Dios que dejemos oportunidad a la venganza de Dios. Muchas veces nosotros los cristianos nos vengamos y no dejamos que Dios actúe. Y queremos que Dios actúe cuando ya nosotros nos vengamos. No va a pasar. Tenemos que dejar que sea Dios el que actúe, que haga. ¿Qué es lo que puede hacer usted? Dios te bendiga. Dice que bendigamos a los que nos maldicen. Dios te bendiga. Sabemos que la bendición, mire, cuando usted le dice Dios te bendiga a un enemigo, él se pone bravo cuando usted le dice Dios te bendiga. Esa bendición él no la va a agarrar, por más que usted se la diga. Pero ¿qué va a hacer la bendición? Va a rebotar en él. ¿Y a quién le va a regresar? A usted. Entonces, esa bendición que usted le está dando a esa persona no se va a quedar en él, porque él no la va a aceptar, sino que va a rebotar y usted la va a recibir nuevamente. Y Dios va a ver, la bendición no se la merece él, se la merece es el que la dijo.
Por eso es que tenemos que bendecir a los que nos maldicen, a los que nos hacen daño, a los que nos desean el mal. Usted bendígalo. Esas bendiciones no lo van a alcanzar porque es que no la van a recibir. Aunque usted se lo diga, no lo va a recibir. Pero está en nuestro deber bendecirlo. ¿Para qué? Para que esa bendición rebote y venga para acá otra vez. Para que Dios vea el corazón. Si Dios ve el corazón de usted que está haciéndolo bien, que usted lo ha perdonado, que usted no tiene nada en contra de él. Porque si no, igualito va a rebotar en usted y tampoco la va a agarrar usted. ¿Sí me explico? Las bendiciones caen donde hay una buena tierra. Ahí es donde cae la bendición. La bendición no cae usted agarra una semilla, tira donde hay un poco de piedra, eso no va a hacer nada ahí. Ahí se muere esa semilla, se pudre. De la misma manera, la bendición va a caer en el corazón que esté preparado para recibirla. Amén. Entonces, me llama la atención el versículo 9, que es donde me quiero enfocar. 9, que dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, de lo que venimos hablando, las virtudes, son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados sus pecados pasados. Esto le tiende a pasar a las personas cuando tienen tiempo en el Evangelio. Se les olvida que Dios perdonó su pecado y comienzan a ver los pecados de todos los demás como que ¡ah! Y se alarman. ¡Ah! Mira el pecado que hizo fulano, como si ellos nunca fueran pecados, como si ellos toda la vida fueran sido unos santos. Entonces, ese es uno de los problemas que se ve en las iglesias, que se nos olvida muchas veces de dónde Dios nos sacó. Y el olvidarnos de dónde Dios nos sacó va a hacer que nosotros retrocedamos y no avancemos. ¿Por qué? Porque nos vamos a creer que somos mejores que los demás y eso nos va a llenar de orgullo. El creerte mejor que los demás te llena de orgullo. Y dice la palabra de Dios que Él mira de lejos al orgulloso. Entonces no debemos llenarnos de orgullo. Aparte de eso, dice acá que son cortos de vista o ciegos y olvidan con facilidad, olvidan lo que Dios ha hecho por ellos. Son personas arrogantes, orgullosas, que creen que ellos ya tienen el cielo ganado. Y eso no está bien, eso está mal. Entonces dice el versículo 10, así que amados hermanos, esfuércense, hagan lo que esté a su alcance, en sus manos, esfuércense. Miren, hermano, yo sé que es sabroso quedarse en su casa, acostado, reposando. Es sabroso. ¿Para qué le voy a decir que no? A mí también me gusta estar acostadito, descansando. Es sabroso estar en su casa, compartir con la familia, escuchar su musiquita en su casa, aire acondicionado, los que tienen aire, gloria a Dios. Sabroso. Y ahí en ese lugar, adorar a Dios y levantar manos. Sabroso. Eso es rico. Y a Dios le gusta que lo hagamos en nuestra casa. Pero eso no reemplaza el salir a la calle a evangelizar. Eso no lo reemplaza. Aunque usted haga todo eso en su casa, usted debe comprometerse a salir, así sea una vez a la semana. Sería espectacular hacerlo todos los días. Pero sabemos y entendemos que tenemos ocupaciones, tenemos obligaciones y debemos hacer otras cosas. Entonces, el que no puede hacerlo todos los días, saque su tiempo y reúnase con la iglesia y salga con la iglesia. Por ejemplo, este sábado salimos mi hermana y yo, Cristina. Salimos nosotros dos. Nos fue bastante chévere, la pasamos bastante bien. De hecho, eso fue grabado, está subido está en el canal de YouTube. Ahí está, yo le envié el link a usted. Ahí, ya lo vio ya, bueno. Voy a estar haciéndolo así, ¿para qué? Porque ahí uno aprende y hay personas que de repente no saben evangelizar. Entonces, de repente viendo los videos, la persona, mira, pero si te salen respondiendo esto, puedo decir esto, tal. La gente va aprendiendo. Viendo, va uno aprendiendo, Mire, a mí una vez me pusieron, ni siquiera era el líder de evangelismo. Pusieron a otra persona que era el líder de evangelismo y yo estaba de apoyo. Yo estaba de apoyo con él. Y no faltaba, estaba con él. Y de verdad les voy a decir algo, ese muchacho que pusieron de líder no sabía de evangelizar. Era el líder de evangelismo y no sabía evangelizar. De verdad que no sabía. Y él sabe, él lo reconocía, pero él quería aprender. Y ese estaba pegado conmigo, ¿sabe? Yo evangelizaba
Y la primera vez le dije, para que haga la oración de fe. No, no sabía hacer ni la oración de fe. Imagínense, ni la oración de fe. Después hablé con él, no, aprendete aunque sea la oración de fe. Yo evangelizo y tú haces la oración de fe. Porque tenemos que ser un equipo. Entonces lo enseñé a hacer la oración de fe. Ya después, apenas terminaba yo, van a hacer la oración de fe. De una vez ya le estaba preparado, muchacho, y le gustaba. Le empezó a gustar. Y se nos fueron añadiendo más personas, gloria a Dios. Y él empezó a ver todo lo que yo hacía. Y ya después, él, pastor, me toca a mí. Pastor, me toca a mí. Y él era el que entraba y yo, ahorita, el líder de evangelismo. Y por ahí me dijeron, unas personas me dijeron que él, cuando habla muy bien mío. O sea, ya yo no estoy allá, él está en San Francisco. Eso era cuando estaba por allá, apoyando allá en San Francisco. Y él dice, wow, yo aprendí bastante con el pastor Aarón, ¿qué tal? Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Y eso se trata, pero hay que querer aprender. Hay que querer aprender. Entonces es esforzarnos, salir de la comodidad. Miren, hermano, como le digo, hay sol, sí, aquí en Maracaibo el sol es fuerte. Es verdad, ¿para qué le vamos a decir que no? ¿Verdad, hermano? Fuerte, pero hay que salir. Mira, si usted vaya, nosotros evangelizamos como cinco o 6 personas, no recuerdo, más o menos como esa cantidad fue que evangelizamos. Pero nos caminamos todo este sector aquí y nos pasamos para la montañita. Y caminamos en la montañita también. Entonces, sí se puede. Un día que usted lo haga a la semana, no le va a quitar todo el tiempo de las ocupaciones que usted tiene. Así que esfuércese y comprométase con Dios, no con el hombre, comprométase con Dios. Amén. Muchas personas atienden el llamado. Vamos a seguir con el llamado, porque aquí es donde me quiero enfocar también. Muchas personas atienden el llamado. Lo atienden, comienzan bien en la iglesia. No sé cuántos de ustedes han visto que personas llegan nuevas en la iglesia y usted lo ve fogoso, brincando y aprenden y quieren evangelizar y quieren hacer esto y quieren adorar y quieren hacer de todo. Pero cuando pasa el tiempo, ese entusiasmo decae. Otros se quedan con el puro gozo y no avanzan. Se quedan en el gozo en la iglesia, pero a la hora de compromiso, no quieren compromiso en la iglesia. Entonces, ¿por qué pasa que unos avanzan y otros no avanzan? Y yo he visto gente espiritual, o sea, que uno los ve en la iglesia, espirituales, hermano. Oran fuerte, adoran fuerte, usted lo ve llorando en la iglesia, usted lo ve que en la iglesia, ¿por qué vemos que ese tipo de personas, hay algunos que no avanzan? Aunque usted lo ve que trabaja y no avanza. Porque aunque usted lo ve allí trabajando ahí, no hay compromiso en él. No hay compromiso. En realidad no hay un compromiso con Dios. Hay un compromiso con el hombre, pero no con Dios. Hay un compromiso con que lo vean, pero no con que Dios lo vea, sino con que lo vean los hermanos, lo vean los demás. Y ahí es donde vemos que se tranca el avance espiritual en las personas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Primero, porque ponen los ojos en el hombre. Muchos se apartan del evangelio, llegan, comienzan y al poco tiempo se van. Y uno dice, ¿qué pasó? Porque ponen los ojos en el hombre. No lo ponen en Dios, sino en el hombre. Y mientras usted ponga los ojos en el hombre, usted se va a decepcionar. Porque no hay un hombre perfecto. Yo puedo tener cosas buenas, pero también tengo mis cosas malas. Y de repente usted ve algo malo en mí y se va a decepcionar si usted pone los ojos en mí. Por eso es que tenemos que poner los ojos en Dios, en Jesús. Jesús es el único modelo que nosotros tenemos acá en la tierra, el cual no cometió errores. No cometió errores, no falló en nada. Por eso Él es el ejemplo. Y yo quiero ser como Él. Que hay cosas en mí que a ustedes les guste y de repente quieran imitar, gloria a Dios. Pero aprendamos lo bueno y desechemos lo malo. No aprendamos lo bueno y critiquemos lo malo, no. Desechemos lo malo. No critiquemos, sino desechemos lo malo. No aceptemos lo malo. Amén. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24.
dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ustedes tienen que entender que ustedes cuando sirven en la iglesia, ustedes no le sirven al pastor, le sirven a Dios. No esperen que un pastor le dé recompensa. Esperen que Dios le dé la recompensa. Dios sabe dar mejores recompensas que el hombre. Si usted recibe la recompensa del pastor, del hombre, ya Dios, ya por medio del pastor, ya le dio la recompensa. Ya Dios no le va a dar la recompensa porque ya se la dio por medio del pastor. Pero si el pastor no se la da, usted espérese porque la recompensa que viene de Dios viene mejor. Que se los digo yo. Yo he visto esa bendición grande. Miren, aquí entre nos, yo cuando daba los diezmos y la ofrenda, a mí no me gustaba ni que el pastor supiera. Cuando estaba con otro pastor que trabajé, yo se lo pasaba y ni le decía nada, ni esperaba que él orara por mí. Porque yo decía, no, Señor, yo te lo estoy dando a ti, yo espero tu oración, yo espero tu bendición, yo espero en ti. Y mira, hermano, yo veía la bendición de Dios directamente. Pero cuando usted de repente, los pastores, por eso es que hay pastores o hay personas que ven que, ay, el pastor con esto tiene como que un trato mejor porque son los que dan más. Empiezan esas cuestioncitas en la iglesia, entonces empiezan a hablar mal del pastor, que el pastor, claro, como aquel da más ofrenda que yo, lo trata mejor. O sea, yo llegué a ver en iglesias donde personas que recién convertidas, como tenían mucho dinero, los ponían en la parte de adelante. Como tenían dinero, se acaban de convertir, o sea, empezando a visitar la iglesia, les llevaban hasta café a ellos, a los demás no, a ellos. Fuera sido diferente que le dieran café a todo el mundo, pero no, es que se veía la diferencia. Cómo le llevaban cafecito a esa persona y yo decía, Dios mío, esto está mal. Está mal, pero yo lo decía en mí, porque yo le decía, Señor, líbrame de hacer eso en algún momento en mi vida. Líbrame de hacer eso. Y usted ve, ¿dónde está esa persona ahorita? En el mundo otra vez. No siguió en la iglesia. Porque si tú a la persona del mundo, tú le das que si ese privilegio tal, que tiene en el mundo, porque si tiene plata en el mundo, cualquier persona le jala mecate, que dicen por allí. Cualquier persona le adula. Cualquier persona está ahí. Si en la iglesia usted lo va a adular también, él va a decir, la iglesia es igual que el mundo. La iglesia es igual que el mundo. Ah, si tengo dinero, tengo todo lo que quiero. Claro que no se debe hacer, exactamente. Entonces no se debe hacer eso. El trato debe ser igual para todos. Para todos, no se debe hacer acepción de personas, porque eso está mal. Entonces, lo primero es porque ponen los ojos. ¿Por qué se van las personas de la iglesia? Porque ponen los ojos en el hombre. Eso es lo primero. Y no se dan cuenta que sirven es al Señor, no al pastor, no al hombre. Lo segundo, porque están pendientes esperando que se cometa un error en la iglesia para decir, viste, yo tenía razón. Viste, yo sabía que las iglesias esto, en la iglesia lo otro. Esperan cualquier errorcito en la iglesia para hablar mal de la iglesia. Y para tener excusa, que no tienen excusa delante de Dios, pero ellos creen que tienen excusa para irse. Entonces, muchas personas no entienden que somos humanos y podemos cometer errores. Por lo que debemos entender que así como Dios perdonó nuestros pecados, así lo va a hacer con la persona que se arrepiente, con esa persona que comete el error. Dios también lo va a perdonar. Por eso no debemos juzgar a nadie y darle gracias a Dios por su misericordia. Tenemos que darle gracias a Dios por la misericordia que Él tiene todos los días. Mateo capítulo 18, versículos 32 y 33. Mateo capítulo 18, versículos 32 y 33 dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Aquí está hablando del siervo injusto, que se le perdonó una deuda y él no perdonó. De la misma manera como Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos perdonar a los demás.
Si no perdonamos, hermanos, dice la misma oración del Padre Nuestro, dice, si no perdonamos a los que nos ofenden, Él no nos va a perdonar a nosotros. Entonces no nos conviene perdonar. Nos conviene perdonar. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos, usted puede haber hecho 1000 cosas buenas. Usted puede haber ayudado a 1000 personas. Pero si usted desmaya, si usted se cansa, no va a haber la recompensa. Aquí está. No se canse, porque a su tiempo cosecharemos la bendición si no desmayamos. Cosecharemos, tendremos la bendición si no nos cansamos de hacer lo bueno. Entonces lo tercero por lo cual se va mucha gente de la iglesia, es porque no les gusta el compromiso. Cuando el pastor comienza a decirle, hermano, usted tiene que venir a la iglesia, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, tiene que evangelizar. Vienen las personas y dicen, no, ahí piden muchas cosas, hay mucho compromiso, yo no estoy dispuesto a compromiso. Y se van no van más. Entonces a los pastores les da miedo acercarse a las personas y decirles, mire hermano, hay que ayunar, porque si se lo dice, se van de la iglesia. Entonces le da miedo a los pastores comenzar a decirle a las personas, mire, hay que evangelizar, mire, hay que ayunar, mire, no es solamente venir los domingos, tiene que venir también los martes, tiene que venir los jueves, porque tiene que hacer el esfuerzo, los viernes, tiene que esforzarse, ¿me entiende? Hay que esforzarse. Entonces eso es lo tercero, porque no les gusta el compromiso. Dice 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Su trabajo no es en vano. Si usted se esfuerza en venir los días de servicio, su esfuerzo no es en vano. Dios se encargará de recompensarlo. Dios se encargará de añadir bendición a su vida, pero esforcémonos. Esto hará que usted crezca espiritualmente. El compromiso activa el crecimiento en nuestra vida. Un niño no tiene compromiso. ¿Qué compromiso puede tener un niño? Ninguno. No tiene compromiso con nada. Ellos lo que quieren es jugar. Y que si tienen hambre, que la mamá le dé comida. Y ya, tengo hambre. Así me dice, tengo mucha hambre, me dice el hijo mío. Ajá, y uno sale corriendo. No tiene compromiso con nada. Pero los que ya tenemos compromiso somos los que crecemos, maduramos y avanzamos en el Evangelio. Entonces, lo cuarto, por lo cual las personas se van, porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Como no conocen a Dios, simplemente lo han oído, de oídas, como dijo Job, de oídas te había oído. Como no conocen a Dios, se van de la iglesia. Se van para el mundo otra vez. Dice Daniel, capítulo 11, versículo 32. Daniel, capítulo 11, versículo 32 dice, con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si usted conoce a su Dios, Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel capítulo 11, versículo 32. Por eso es bueno traer un cuadernito y un lápiz. Usted copia rapidito los versículos y después lo lee en su casa tranquilito. Ah, lo está copiando ahí, gloria a Dios. Entonces, Daniel 11:32 dice, con lisonjas seducirán a los violadores del pacto. ¿A quiénes van a seducir con lisonjas? A las personas que no tienen temor de Dios. Lisonja son migajas. Lisonja es una migaja. Una migaja, con tontería, con bobería, lo seducen, lo sacan del camino de Dios. Por ejemplo, hay personas que matan a otro por una lisonja, por una bobería. Me das $500 y lo mato. O sea, la vida de una persona vale $500, no vale $500. ¿Me entiendes? Hay personas que hacen cosas malas por boberías.
Hay personas que le dicen, bueno, sígueme y yo te doy, yo te doy un sueldo de $100, por decir. Pero si me sigues a mí, como hacen, no puede decir, como hacen muchos gobiernos, como hacen en muchos países, que de repente el gobierno da algo al pueblo para que el pueblo lo siga, pues. ¿Qué son lisonjas? Esa lisonja que de repente le dan al pueblo y el pueblo ahí, ¡ah! Estoy grabando. Entonces, entonces así hacen en muchos países. Entonces, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, conozcamos a Dios para que nos esforcemos y actuemos. Actuar es accionar. No es solamente que lo que ustedes están haciendo ahorita aquí, que están conociendo. Pero si ustedes no accionan, no conocen a Dios. Simplemente están alimentándose ustedes, pero no conocen a Dios. Entonces, para conocer a Dios hay que salir a accionar, poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Lo quinto, por lo cual se va la persona de la iglesia, por flojera. La flojera. Ayer salí a evangelizar con la hermana Yajaira de los Chaguaramos y entramos y nos conseguimos un joven. Y el joven con conocimiento, allí más o menos tal, que sí cree en Dios, sí cree que la Biblia existe. Tal. Yo le digo, ¿por qué no te congregas? Porque me da flojera. Y yo le dije, imagínate que Jesucristo le fuera dado flojera ir a la cruz. ¿Qué fuera de nosotros? Y por ahí, bueno, me metí por ahí. Y bueno, el muchacho se le habló y esperemos que Dios haga la obra, porque el muchacho se ve que va a ser bueno para evangelizar personas difíciles, personas que son muy, muy lógicas. Va a ser bueno evangelizando por allí. Ojalá que Dios lo toque, lo transforme y que haga la obra en su vida, en el nombre de Jesús. Entonces, por flojera. La flojera trae ruina, la flojera trae miseria, la flojera no deja que avancemos, la flojera detiene la obra que usted esté haciendo. Entonces debemos esforzarnos. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Por lo que acabamos de leer acá, lo que acabamos de leer nos da a entender algo sobre lo que comenzamos hablando, que era el llamado y los escogidos. Un llamado es flojo, un llamado, una persona que es llamada pone la mirada en el hombre, una persona que es llamada solamente no conoce a Dios, una persona que es llamada solamente no tiene compromiso. Pero una persona escogida lo podemos resumir que sirve, agarra compromiso, sirve al Señor. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Un cristiano sano debe tener estas dos cosas. Un cristiano sano espiritualmente debe servir dentro de la iglesia, que dentro de la iglesia es servir, y fuera de la iglesia, evangelizando. Eso se llama misión. Misión. La misión es fuera y ministerio es dentro de la iglesia. Esas dos cosas las debemos tener. Ministerio, que es servir dentro de la iglesia, es servir a los hermanos, ver a ver en qué ayudamos dentro de la iglesia, y fuera de la iglesia evangelizando, es una misión. Estas dos cosas debemos tenerlas todos los cristianos, no solamente el pastor, no solamente el líder, todos los cristianos, todos los que son escogidos por Dios, debemos tener esto. Amén. Entonces, para terminar, debemos entender que a Dios se le sirve de buena gana. Y vamos a cerrar con Efesios capítulo 6, versículo 7. Efesios capítulo 6, versículo 7. Dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Hermano, si usted no está dispuesto a comprometerse con Dios, no está preparado para recibir la salvación. Si usted no está
dispuesto, si usted no está en las condiciones, si usted se cree que no está preparado para asumir un compromiso en la iglesia, un compromiso con Dios, usted no está preparado para ser salvo. Por allí usted saca si usted está preparado o no está preparado para la salvación de Dios. Por aquí usted lo saca. Si usted está dispuesto a comprometerse o no está dispuesto. Si está dispuesto a comprometerse, usted está preparado para que el Señor venga y usted se va con Él. Se va con Él. Si el Señor aparece en las nubes, se lo lleva a usted. ¿Por qué? Porque una persona que está comprometida con Él. Pero si usted no está comprometida con Él, usted simplemente apareció Jesús y Jesús le dice, no, no está preparado todavía, quédate un ratico más ahí. Entonces, saque por ahí la conclusión. Así que debemos esforzarnos en servir a Dios con dedicación y amor. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.